nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Escuchen también esto. Un hombre estaba a punto de partir a tierras lejanas y reunió a sus servidores para confiarles todas sus pertenencias. Al primero le dio 5 talentos de oro, a otro le dio 2 y al tercero solamente 1, a cada cual según su capacidad. Después se marchó. El que recibió 5 talentos negoció enseguida con el dinero y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo otro tanto y ganó otros 2. Pero el que recibió 1 cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su patrón. Después de mucho tiempo vino el señor de esos servidores y les pidió cuentas. El que había recibido 5 talentos le presentó otros 5 más, diciéndole: Señor, tú me entregaste 5 talentos, pero aquí están otros 5 más. ¿Qué gané con ellos? El patrón le contestó: muy bien, servidor bueno y honrado, ya que has sido fiel en lo poco, te voy a confiar mucho más. Ven a compartir la alegría de tu patrón. Vino después el que recibió 2 y dijo: Señor, tú me entregaste 2 talentos, pero aquí tienes otros 2 más que gané con ellos. El patrón le dijo: muy bien, servidor bueno y honrado, ya que has sido fiel en lo poco, yo te confiaré mucho más. Ven a compartir la alegría de tu patrón. Por último, vino el que había recibido un solo talento y dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre exigente, que cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has invertido. Por eso yo tuve miedo y escondí en la tierra tu dinero. Aquí tienes lo que es tuyo. Pero su patrón le contestó: servidor malo y perezoso. Si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he invertido, debías haber colocado mi dinero en el banco. A mi regreso yo habría recuperado con los intereses. Quítenle pues el talento y entréguenselo al que tiene 10. Porque al que produce se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no produce se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese servidor inútil échenlo a la oscuridad de afuera, allí será el llorar y el rechinar de dientes. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos 14 al 30. Es la parábola, hermanos y hermanas, de los talentos, bien conocida por cada uno de nosotros. Nosotros hemos estado estos días, ¿verdad?, pues reflexionando palabra de Dios acerca de los últimos tiempos, de que hay que estar en la vigilancia, porque el Señor está por venir, la preparación que todos tenemos que tener. Todos esos capítulos que nosotros hemos visto pertenecen a ese estado de vigilancia en el que tenemos que estar para la segunda venida de Cristo. Y no solamente el estado de vigilancia, sino el contenido que tiene que tener la vida y la vocación cristiana de cada uno de nosotros para ese momento. Y los talentos, los dones, los carismas, hermanos y hermanas, tienen que ver con eso. Es una bendición en todas nuestras comunidades, nuestras parroquias, nuestras asambleas, hermanos y hermanas, tener personas con talentos, con dones, con carismas que ciertamente saben cómo producir con ellos, multiplicarlos y rendirle la gloria a Dios. Así que tenemos pues músicos en nuestros coros y ministerios de música, cantantes, grandes lectores, hermanos y hermanas, para proclamar la palabra de Dios, educadores en el campo de afuera y civil que entregan su talento también para ser catequistas en las cosas de Dios. Personas, hermanas y hermanas, que tal vez tienen algún tipo de profesión como abogados, como médicos, como ingenieros, como enfermeros, como doctores, que también han puesto sus talentos, sus carismas al servicio de la comunidad cristiana.
Y eso es una bendición. Y lo vemos de muchas maneras, hermanos y hermanas, en nuestra iglesia, en nuestras diócesis, en nuestra vida comunitaria. Y eso es una bendición y eso es un buen signo, hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque así es que se extiende el reino de los cielos. Una persona que comparte sus talentos, hermanos y hermanas, para la comunidad y para el servicio de los demás, es una persona que cree en que tengo que hacer algo con lo que Dios me ha dado. No ha caído en tierra pues infértil, ¿verdad? Estéril, sino que está produciendo, se está multiplicando y estoy extendiendo, estoy evangelizando a través de los dones que Dios me ha dado. Es una bendición. Pero resulta también que también vemos personas, hermanos y hermanas, que tienen dones, tienen talentos y tienen carismas y como que no están dispuestos a ofrecerlos. A veces dicen que no tienen el tiempo, que están ocupados en otras cosas, que realmente hacer un compromiso de yo tocar todos los domingos en la misa, pues es muy fuerte para mí. De yo tener que cantar todos los días en la misa, es demasiado fuerte para mí. De toda la semana estar dando una clase de catequesis a los niños, yo no tengo tiempo para eso. Tenemos que enfocarnos, hermanos y hermanas, en la parábola de hoy de los talentos, precisamente en los dos, en los que reciben dones, carismas, talentos de parte de Dios y los están usando correctamente. Y en aquellos, hermanos y hermanas, que tal vez algo les pasa, que como que no tienen esa disposición para producir de lo que Dios le ha dado, para compartir del talento que Dios ha puesto en sus corazones. Por eso la idea fuerza hoy, hermanos y hermanas, es esta: el reino de Dios se extiende con los dones que Dios ha depositado en nuestro corazón. La forma de propagar las cosas de Dios, Dios mismo nos ha dado unos talentos, unos dones y unos carismas, hermanos y hermanas, para que se propague, para que se extienda lo del reino de Dios, la presencia de Dios y la obra de Dios. Entrando de lleno ya a la palabra de Dios, hermanos y hermanas, ¿cómo hacer para que el reino de Dios pueda crecer? Vamos a hacernos esa pregunta junto a esta parábola tan conocida por cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para que crezca, hermanos y hermanas, se multiplique, se propague el reino de los cielos? Pues, hermanos y hermanas, aquí se nos recuerdan varias cosas en la parábola de los talentos. Los dones o los carismas que recibimos de parte de Dios tienen ese propósito, ¿no? De expandir el reino de los cielos, y tenemos que saber qué vamos a hacer con ellos. Y también, hermanos y hermanas, aquí en esta parábola, cuando reflexionamos profundamente, todo va a depender de cómo yo utilizo esos dones para hacer crecer el reino de Dios, de la idea que yo tengo acerca de Dios, de la imagen que yo tengo acerca de Dios. Eso está en issue hoy en esta parábola de los talentos y nos va a ayudar muchísimo, hermanos y hermanas, a aclararlo y a vivirlo. Aquí vemos nosotros dos hombres, te has dado cuenta, ¿no? Que están claros. Aquí hay dos hombres que están bien claros de cómo hacer crecer el reino de los cielos. Aquí hay dos hombres que señalan la parábola, hermanos y hermanas, que tienen una idea clara y correcta acerca de quién es Dios. Y hay un tercer hombre, hermanos y hermanas, que no tiene esa idea tan clara en su mente y que no sabe qué hacer con lo que Dios le ha dado. Porque ese es el problema que vemos aquí, ¿no? Este tercer hombre que no multiplica lo que Dios le ha dado, hermanos y hermanas, tiene una imagen, como nosotros veremos ahorita, de un juez severo, de un Dios que trata, hermanos y hermanas, a los seres humanos conforme a cómo obedecen o a cómo desobedecen. Las normas, los mandamientos, lo que quiere Dios que cumplamos. Eso se daba mucho en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, y mucha gente operaba su vida religiosa y su vida de fe en base a un Dios que era severo en su juicio, que decía: esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que no tienes que hacer. Y entonces eso medía la actuación de las personas. De hecho, eso va a crear una situación de miedo intenso, porque la gente no se quería arriesgar, ni aún haciendo el bien no fuera a ser que lo hiciera mal, fallara y por lo tanto yo fuera castigado.
Eso es lo que está ocurriendo en este tercer hombre y por eso hablamos acerca de eso. Hermanos y hermanas, esa actitud que causa miedo es la que impide el crecimiento de las personas. No solamente de las cosas de Dios para que se puedan expandir, sino que me impide a mí el crecimiento como hijo de Dios, como hijo del reino de los cielos. Eso me impide a mí, hermanos y hermanas, abrir un espacio dentro de mí para acoger la experiencia de Dios. Y esto es lo que no puede pasar en nuestras vidas. La parábola ayuda, hermanos y hermanas, a vencer todo eso. Si la ayuda está clara para nosotros, esta parábola nos va a ayudar, hermanos y hermanas, si la identificamos correctamente, a no caer en esa situación de esterilidad, de no producir con lo que hemos recibido por parte de nuestro Dios. Hermanos y hermanas, tú y yo estamos bien conscientes que todos nosotros recibimos dones y talentos y carisma de acuerdo a nuestra fe en Dios y sobre todo de acuerdo a nuestra capacidad. La parábola de hoy, hermanos y hermanas, es clara en señalarnos en ese versículo 15. Al primero le dio 5 talentos de oro, a otro le dio 2 y al tercero solamente 1. A cada cual según su capacidad. Y escucha eso bien. A cada cual según su capacidad. Aunque tú y yo veamos que a uno se le dio 5, hermanos y hermanas, que a otro se le dio 2 o que a otro se le dio 1, ¿sabes qué? Tenemos que estar en un mismo acuerdo, hermanos y hermanas. ¿Y cuál es el acuerdo? ¿No? Que es conforme a nuestra capacidad, hermanos y hermanas, es conforme a nuestra capacidad que recibimos esos dones, ¿no? Es el sentido de que aunque uno vea que pues yo no he recibido lo mismo que ha recibido el otro o que a aquel le dieron más que a mí, hermanos y hermanas, es igual en el sentido de que es conforme a nuestra capacidad. Unos van a cantar, hermanos y hermanas, otros van a pronunciar la palabra correctamente, otros van a enseñar, hermanos y hermanas, otros van a servir en los ministerios pues distintos que tiene la iglesia, diferentes capacidades porque son diferentes personas, ¿no? Y eso hay que reconocerlo en primera instancia. Dios sabe lo que podemos dar. Por eso, hermanos y hermanas, no es cuestión de tener envidia porque alguien tiene más que yo o yo no tengo aquel talento. Es porque es conforme a nuestra capacidad. Y cuando es conforme a nuestra capacidad, eso lo que quiere decir es que Dios sabe lo que podemos dar y lo que no podemos dar. Por lo tanto, hermanos y hermanas, no es un issue aquí lo poco, ¿verdad? Y no es un issue aquí lo mucho, ¿verdad? Que a veces la gente se mete a estar dentro de esa competencia, quién ha recibido más que otro, ¿no? Sino lo que Dios nos ha dado. Lo que hacemos con lo que Dios nos ha dado. Eso es lo más importante. ¿Qué es lo que hacemos con lo que he recibido? Que a lo mejor no es igual que lo otro, ¿no? Pero ¿qué es lo que yo hago con lo que Dios me ha dado? Por eso hay un énfasis en la parábola de hoy, hermanos y hermanas, la manera de actuar de cada uno de estos empleados con los que Dios bendice y les da sus dones. Tenemos que fijarnos en eso. La manera de actuar de cada empleado con lo que Dios le da. Porque ahí se tiene que reflejar la enseñanza de la parábola. ¿Qué yo hago? ¿Cómo yo actúo con aquello que Dios me ha dado? Y el hecho queda claro, hermanos y hermanas, que no todos respondemos igual. No todos respondemos igual con aquello que Dios nos ha dado. Eso queda bien claro en los versículos 16 al 18 de hoy. El que recibió 5 talentos negoció enseguida con el dinero y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo otro tanto y ganó otros 2. Pero el que recibió 1 cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su patrón. Hermanos y hermanas, unos trabajan, ¿verdad? Y obran con los talentos, con los dones, ¿no? Con los carismas que Dios les ha dado, ¿no? Y son capaces de multiplicarlos, ¿no? Y lamentablemente otros lo esconden, es lo que dice la parábola de hoy. Otros lo esconden. Entonces lo bueno que hay que averiguar aquí es por qué lo esconden, por qué los escondemos. Llega el momento también, hermanos y hermanas, de rendir cuentas. Porque llega un momento en que hay que rendirle cuentas a Dios. Y en todas las cosas de Dios sabemos que llega ese momento de rendir cuentas. Versículos 19 al 23 nos pone al tanto de esto.
Después de mucho tiempo vino el señor de esos servidores y les pidió cuentas. El que había recibido 5 talentos le presentó otros 5 más, diciéndole: Señor, tú me entregaste 5 talentos, pero aquí están otros 5 más que gané con ellos. El patrón le contestó: muy bien, servidor bueno y honrado, ya que has sido fiel en lo poco, yo te lo voy a confiar. Te voy a confiar mucho más. Ven a compartir la alegría de tu patrón. Vino después el que recibió 2 y dijo: Señor, tú me entregaste 2 talentos, pero aquí tienes otros 2 más que gané con ellos. El patrón le dijo: muy bien, servidor bueno y honrado, ya que has sido fiel en lo poco, yo te confiaré mucho más. Ven a compartir la alegría de tu patrón. Los que recibieron 5 dones y los que recibieron 2 dones, hermanos y hermanas, lo que vemos aquí es que hacen lo mismo y reciben lo mismo, ¿no? A pesar de que uno tenía más que el otro. Pero lo importante ver ahí es que hacen lo mismo, hermanos y hermanas. Unos vienen y multiplican. Unos son capaces de ganar. Y por eso, hermanos y hermanas, la palabra de Dios hoy dice que son buenos y que son honrados. Lo que nosotros queremos ser también. Fieles en lo poco. Eso vale mucho para Dios. Por lo tanto, se le confía más. Porque pueden producir, porque no dejan las cosas sin hacer, porque multiplican, porque expanden las cosas de Dios. Y por lo tanto, hay un premio de compartir, que la alegría del patrón. La alegría del patrón es la alegría de ¿quién? De Dios. Sin embargo, otros no. Versículos 24 al 25. Por último vino el que había recibido un solo talento y dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre exigente, que cosechas donde no has sembrado, que recoges donde no has invertido, y por eso yo tuve miedo y escondí en la tierra tu dinero. Aquí tienes lo que es tuyo. Qué forma, ¿verdad, hermanos y hermanas, de tratar lo que Dios nos ha dado? No supo hacer crecer el reino de Dios. Puesto en esas palabras, hermanos y hermanas, lo que es no saber qué hacer con lo que Dios nos da y ponerlo a multiplicar y a crecer. Y aquí lo que es clave, hermanos y hermanas, es por la idea errónea que él tenía de Dios, ¿no? Una idea errónea que señalamos al principio, de miedo, severo, castigo. Si cumple, si no cumple. Y aún dándole lo que es bueno, no me arriesgo a ponerlo en multiplicación, porque si acaso no tengo éxito, seré un fracaso. Pues yo se lo entrego igualito que me lo dio, ¿no? Imagínate tú que yo no me arriesgue a servir a Dios por miedo al fracaso. ¿Dónde está la ayuda de Dios? ¿Dónde está la fuerza que viene del Espíritu Santo, que viene en nuestro auxilio en medio de nuestra debilidad? Esa idea errónea, hermanos y hermanas, lamentablemente la tienen muchos. Lamentablemente, porque es basada en el miedo. Un miedo que lleva a esconder. Como que no dejamos saber que toco guitarra, que toco piano, que toco trompeta, que tengo voz de locutor, que tengo dones docentes, que tengo el tiempo para visitar los enfermos y puedo ser ministro de la Eucaristía. Es más, podría ser hasta diácono y ayudar en el servicio ministerial en mi iglesia. Podría también sacar horas de mi tiempo para las obras de visitar a los enfermos y tener caridad. En fin, hermanos y hermanas, date cuenta de eso. Eso es esconder. Eso es esconder. Piensa que al actuar así, hermanos y hermanas, no será castigado por el miedo ¿a qué? A fracasar. Uno no puede tener miedo a fracasar en las cosas de Dios cuando uno lo hace, hermanos y hermanas, como Dios manda. No puedo tener miedo. Pero realmente, hermanos y hermanas, una persona que se comporta así, una persona que piensa así de los dones que le ha dado Dios y por miedo los esconde, hermanos y hermanas, pone en duda su creencia acerca de Dios, su fe en cuanto a Dios. Es como una persona que no cree en Dios y no solamente no cree en sí mismo, o sea, no cree en sí mismo. Y no creer en sí mismo es no creer que yo soy capaz de superar cualquier obstáculo, lo puedo hacer, voy a aprender, tendré experiencia, iré a un training, me educarán, me darán formación y entonces lograré hacerlo como Dios manda. Entonces, pues ni confía en sí mismo, hermanos y hermanas. Personas así lamentablemente se encierran en sí mismo. Y lamentablemente las personas que viven así, tú las ves que empiezan a desligarse de Dios.
por no comprometerse, a desligarse de las cosas de la iglesia, porque no quieren servir. Y por lo tanto también a desligarse de la comunidad pierden el interés en el servicio al prójimo. Son cargas fuertes, hermanos y hermanas, que nos vamos echando encima nosotros por los miedos. Una idea errónea, hermanos y hermanas, acerca de quién es Dios, como ese juez severo que castiga y condena, ¿no? Que no vemos amor, que no vemos misericordia. Una idea así, hermanos y hermanas, acerca de quién es Dios. Y eso de uno no saber lo que tiene que hacer con los dones y los carismas que Dios nos ha dado, uno se vuelve incapaz, hermanos y hermanas, de crecer como persona libre. Y Dios quiere que seamos libres, porque la verdad nos hará libres. Y una persona que no crece libremente por todo eso que hemos dicho es una persona que se vuelve esclava de sus miedos, esclava, hermanos y hermanas, de no aceptar riesgos, desafíos, retos, de no ver que puedo superarme, que puedo hacerlo, que puedo aprender, que puedo ir poco a poco agradando al Señor. Y por lo tanto, hermanos y hermanas, me vuelvo esclavo. Eso no puede pasar en la vida de ninguno de nosotros. Una idea falsa acerca de Dios nos aísla, hermanos y hermanas, y es lo que la parábola y lo que Jesús quiere que no pase. No nos podemos aislar, hermanos y hermanas. No podemos tampoco por esa actitud nuestra, esa disposición tan negativa nuestra, hermanos y hermanas, estamos matando el sentido de comunidad, de hermanos y hermanas, de iglesia, de asamblea, de congregación. Lo estamos destruyendo. Acabamos hasta incluso con la alegría que podemos tener, hermanos y hermanas. La alegría que nos da el servicio, la alegría que nos da el ayudar, la alegría que tengo de poner mis dones al servicio de los demás. Eso me alegra muchísimo porque es un don de Dios y yo honro a mi Dios cuando lo hago. Se empobrece la vida cristiana, se empobrece la vocación, se empobrece la fe, se empobrece todo lo que somos. Eso no puede pasar en la vida de ninguno de nosotros. No estaríamos listos para la segunda venida de Cristo. La vocación cristiana, hermanos y hermanas, no es una carga para nadie. Y tú y yo jamás veamos que los dones que nos ha dado Dios, los talentos, los carismas, esto es una carga para mí. Yo no me puedo meter en eso, yo no me puedo comprometer en lo otro, yo no puedo hacer un compromiso con el Padre, ni con la comunidad, ni con la iglesia, ni con los músicos, ni con el equipo, ni con la asociación, porque yo no puedo estar metido en todo eso. Una carga. Hermanos y hermanas, no podemos ver los talentos que nos da Dios como una carga, sino como una delicia. ¿Ah? Una delicia. Cuando nosotros veamos lo que Dios nos pide como una delicia, lo disfrutamos. Nos alegra hacerlo. Lo hacemos, hermanos y hermanas, de buena gana. De lo contrario, si no lo hacemos y si lo llegamos a hacer, lo hacemos mal. Y lo hacemos de mala gana. Hay que disfrutar las cosas de Dios. Cuando yo disfruto las cosas de Dios es porque me agradan. Y verás como el tiempo también pasa rápido, porque cuando uno está en lo bueno, en lo que me causa alegría, felicidad, en lo que me gusta hacer, hermanos y hermanas, el tiempo pasa rápido y no será ni una carga 2 horas ni 3 horas. Por eso es que para otras cosas podemos estar 2 y 3 horas porque nos causa tanta felicidad. Es lo que yo busco, es lo que me agrada y no pienso en que es una carga. Lo veo como una delicia. Pues igualmente, hermanos y hermanas, para todas las cosas de Dios, disfrutemos los dones, hermanos y hermanas. Son una delicia para nosotros. La respuesta de Dios, hermanos y hermanas, a este problema está en los versículos 26 y 27 de hoy. Y los vamos a leer. Pero su patrón le contestó: servidor malo, perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he invertido, debías haber colocado mi dinero en el banco. A mi regreso yo lo habría recuperado con los intereses. ¿Ah? Por lo tanto, hermanos y hermanas, es malo actuar así. Es lo que está diciendo la parábola. Si actúo así, hermanos y hermanas, estoy actuando mal. Estoy actuando mal ¿contra qué? Contra lo que Dios me ha dado, ¿no? Estoy adquiriendo, hermanos y hermanas, una posición
La palabra dice de perezoso, pero tú sabes lo que es un perezoso, ¿verdad? Un vago, hermanos y hermanas. Este hombre ni actuó ni tan siquiera conforme a la idea errónea que tenía de Dios, hermanos y hermanas. Eso es algo que se señala ahí, que tenemos que tenerlo presente. Es más, este hombre, teniendo una idea de que Dios era fuerte, severo, que si no se hacía lo correcto castigaba, hermanos y hermanas, ni actuó en base a eso, porque él mismo, el patrón que es Dios, le dice: si tú hubieses creído en eso que dices, de que yo soy severo, por lo menos para tú no arriesgarte, hubieses llevado los dones al banco, porque allí adquieren y reciben intereses sin que tú tengas que hacer nada. Y no estás poniéndote tú en riesgo, sino el banco. O sea, lo hubieses puesto a producir de otra manera. Fíjate hasta dónde llega la consideración que tiene el patrón para ayudar a entender a este hombre la situación en la que está. Hubiese ganado intereses si hubieses tenido realmente un miedo. Por lo tanto, hermanos y hermanas, el castigo de este hombre viene por el miedo y viene por la inmadurez. No viene por parte de Dios, que siempre es lo que pasa. Tanto el infierno, el castigo que merecen los que no cumplen la voluntad de Dios, no es culpa de Dios. Es el resultado, las consecuencias, hermanos y hermanas, de nuestros actos. Y aquí el miedo impera en esta parábola y la inmadurez. Por lo tanto, hay que darse cuenta, ese tipo de actitud paraliza la vida cristiana, la vocación cristiana, la vuelve estéril, hermanos y hermanas. Es terreno seco y ahí no se produce nada. La misma palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas, en los versículos finales, 28 al 30, nos da la conclusión de esta parábola. Dice así: quítenle pues el talento y entréguenselo al que tiene 10, porque al que produce se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no produce se le quitará hasta lo que tiene. Yo y a este servidor inútil, échenlo a la oscuridad de afuera, y allí será el llorar y el rechinar de dientes. Ahí está la conclusión de la parábola, hermanos y hermanas. ¿Qué significa esa conclusión para nosotros y en qué más nos puede ayudar para entender esta parábola? Hermanos y hermanas, conscientes de esto tenemos que estar tú y yo. El amor, ¿verdad?, que viene como un don por parte de Dios en cada una de nuestras vidas. Y no solamente el amor, el servicio, hermanos y hermanas, el compartir, son bienes de Dios. Y tenemos que entenderlo como cristianos desde ese punto de vista. Bienes que Dios nos da. Dones, talentos y carismas. Ahí, y en esos dones, hermanos y hermanas, que Dios ha puesto en nuestro corazón, ahí es que se revela Dios. Y ahí es que está la presencia de Dios. Y ahí es que Dios nos ayuda a crecer nosotros individualmente y ayudar a otros a que también crezcan, porque esa es la idea, crecer en las cosas de Dios cada uno de nosotros, expandir, propagar las cosas de Dios a través del testimonio y de la propia evangelización. El que se encierra en sí mismo, hermanos y hermanas, por no compartir lo poco, va a perder hasta lo poco. Eso queda claro en la parábola de hoy. La persona que no piensa así, hermanos y hermanas, y por lo tanto, con los dones y los talentos y los carismas que Dios le ha entregado a él para el servicio de los demás, ese es el que crece. Y yo quiero crecer y tú quieres crecer. Ese es el que recibe. Y va a crecer y va a recibir, hermanos y hermanas, de forma inesperada, ¿no? De forma inesperada, cuando menos uno lo piensa. Y entonces, hermanos y hermanas, todo lo que yo entregue a Dios y a la comunidad vendrá y será visto por Dios como mucho más. Y por lo tanto, como he entregado mucho más, porque lo he multiplicado, dice la palabra, entonces Dios te va a entregar todavía mucho más, porque tú sabes hacer lo que tienes que hacer y contigo no perdemos el tiempo. Tú sabes lo que tienes que hacer y lo haces. Nuestros talentos, hermanos y hermanas, nuestros carismas o dones
no se multiplican o crecen si no sabemos realmente quién es Dios. Tenemos que conocer bien a Dios. ¿Quién es Dios? Una idea clara acerca de Dios nos va a llevar a poner, hermanos y hermanas, a trabajar los dones y los carismas. Una idea correcta acerca de quién es Dios nos lleva a hacer lo que tenemos que hacer. De lo contrario, nos cerramos. No busquemos, hermanos y hermanas, nunca en los dones que Dios ha puesto en nuestro corazón nuestro propio bienestar. Nunca. Eso nos recuerda la parábola de hoy. No guardemos para nosotros solamente. No, para nosotros no solamente. No nos encerremos en nosotros mismos como cristianos. No seamos tampoco calculadores acerca de cómo es que Dios obra y cómo es que Dios va a obrar en mi vida. Porque puedo estar partiendo de una idea que es errónea y que no es auténtica imagen de quién es Dios. El que trabaja en su vida, hermanos y hermanas, para que Dios crezca, lo que está haciendo es rindiendo para Dios. Estoy haciendo rendir mi trabajo para Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. No está buscando sus propios méritos personales, y lo logran, hermanos y hermanas, muchos, casi sin darse cuenta, porque eso se vuelve una segunda naturaleza en nosotros. Cuando, Señor, te vimos enfermo, cada vez que lo hiciste por uno de estos, lo hiciste por mí. Ni cuenta se dieron. ¿Por qué no se dieron cuenta de que estaban ayudando? Porque no son calculadores, porque no lo tienen que tener en agenda, lo tienen en su ser, en su naturaleza. Y ya lo hacen, hermanos y hermanas, tan reaccionariamente, ¿verdad? Estímulo ya natural, que ni se dan cuenta que están haciendo el bien, porque ya es su propia naturaleza. A ese grado es que tenemos que llegar cada uno de nosotros, de acuerdo a la parábola de hoy, hermanos y hermanas. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que el peligro, hermanos y hermanas, de no hacer nada. El precio más costoso en la vida cristiana es el que vive bajo el principio de no pierdo nada, no gano nada. Esas son actitudes. No pierdo nada y por lo tanto no ganas nada. El reino de Dios, hermanos y hermanas, se propaga, se expande, se extiende con los dones, con los talentos y los carismas que Dios mismo ha puesto en nuestro corazón. Hora de actuar, hermanos y hermanas, en el nombre de Dios. Disfruta la vocación cristiana. Hazlo con gozo, diviértete en las cosas de Dios y ya tú verás cómo se vuelve una segunda naturaleza para nosotros. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con un nuevo evangelio, con una reflexión de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, que sea para honrar y glorificar el nombre de Dios. Y nos va a ir bonito. Vemos mañana con el favor de Dios.